Colombia es un país de colores vibrantes. Tiene montañas, selvas y costas. Pero su historia está marcada por sombras profundas. Estas sombras son largos tiempos de conflicto. Desde 1882, las luchas han formado la nación. Continuaron sin parar hasta el 2024. Entender esta línea de tiempo es muy importante. Nos ayuda a ver el presente de Colombia. La historia es complicada, llena de dolor, pero también está llena de resiliencia. La tierra ha visto muchas formas de guerra. Las peleas políticas muchas veces se volvieron sangrientas. Las desigualdades sociales causaron mucha rabia. Las ganas de tener más dinero llevaron a actos crueles. Las influencias de otros países también tuvieron que ver. La gente de Colombia ha sufrido mucho. Han deseado la paz por muchas generaciones. Este video explora estos años difíciles, mira eventos y personas importantes. Su impacto se siente todavía hoy, en el 2025. La historia de Colombia es una de supervivencia. La búsqueda de una paz que dure para siempre continúa. Comenzó el conflicto conocido como la Guerra de los 1000 días. Empezó alrededor de 1899. Pero los problemas ya venían creciendo desde mucho antes. El final del siglo XIX fue inestable. Colombia estaba muy dividida por la política. Los partidos liberal y conservador eran grandes enemigos. Peleaban por el control del país. Sus ideas chocaban en muchas cosas. Esto llevó a una guerra civil terrible. Duró hasta 1902, un tiempo muy cruel. La guerra causó un sufrimiento enorme en toda Colombia. Se calcula que murieron muchos miles de personas. Algunos dicen que más de 100.000 vidas. La economía quedó en ruinas. La infraestructura fue destruida en muchas partes. El tejido social del país se rompió. Las familias estaban divididas por ser de un partido o del otro. Los pueblos se volvieron campos de batalla con peleas muy fuertes. El conflicto dejó heridas profundas. Estas heridas afectarían lo que pasaría después. Panamá, que en ese entonces era un departamento de Colombia, sufrió. En 1903, Panamá declaró su independencia. Los Estados Unidos apoyaron rápidamente esta separación. Perder a Panamá fue una humillación muy grande. Décadas después de que terminó la Guerra de los 1000 días, llegaron nuevas tormentas políticas. La pelea entre liberales y conservadores siguió. Seguía siendo como una corriente peligrosa escondida en la sociedad. A mediados del siglo XX, esta pelea explotó. Llevó a otro tiempo horrible. Esta época se conoce simplemente como la violencia. Su nombre lo dice todo. Un nombre perfecto para 10 años de terror. Esto duró más o menos desde 1948 hasta 1958. La chispa que encendió este infierno fue un asesinato. Jorge Eliezer Gaitán era un líder carismático. Era un político liberal, muy popular. Prometió cambios sociales para los pobres. El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado. Su muerte desató mucha rabia y disturbios por todas partes. Este evento se conoce como el Bogotazo. Bogotá, la capital, ardió en llamas. La violencia se extendió rápidamente por todo el país. Se convirtió en una guerra civil cruel y no declarada. La violencia se caracterizó por una crueldad extrema. Se formaron grupos armados leales a los dos partidos. Cometieron actos terribles contra la gente común. Las cenizas de la violencia nunca se enfriaron de verdad. En vez de eso, encendieron nuevos tipos de conflicto. En los años 60 surgieron movimientos guerrilleros. Estos grupos se inspiraron en diferentes ideas. Muchos tomaron ideas marxistas y comunistas. Prometieron luchar por los campesinos pobres, buscaban reforma agraria y justicia social. Las FARC y el ELN se formaron en 1964. Estos se volvieron actores principales en el conflicto. Estos grupos guerrilleros al principio se enfocaron en las zonas rurales, atacaban puestos militares y la infraestructura, también hacían secuestros y extorsiones. El gobierno respondió con la fuerza militar,
Esto llevó a una guerra larga y de baja intensidad. La gente común quedaba muchas veces atrapada en el medio. Sufrieron desplazamientos y abusos de sus derechos. Otro grupo, el M-19, se formó en los años 70. Era conocido por acciones más en la ciudad y simbólicas. Mientras crecía el conflicto guerrillero, surgió otra fuerza. Este era el poderoso negocio ilegal de las drogas. En los años 70 y 80, la demanda de cocaína aumentó muchísimo. Colombia se convirtió en un gran productor y traficante. Entre los jefes de la droga, un nombre resaltaba. Pablo Emilio Escobar Gaviria era su nombre. Dirigió el cartel de Medellín con mano de hierro. Para los años 80, era increíblemente rico. Era uno de los hombres más ricos del mundo. Su imperio se construyó con el tráfico de cocaína. Controlaba redes enormes para producirla y contrabandearla. Escobar era ambicioso y totalmente despiadado. Quería poder, no solo dinero. La influencia de Escobar creció a niveles alarmantes. Incluso logró ser elegido al Congreso en 1982. Intentó mostrarse como un hombre del pueblo. Construyó casas y canchas de fútbol. Esto le dio algo de apoyo en zonas pobres. Pero su verdadera forma de ser era violenta. Le declaró la guerra al Estado colombiano. Hizo esto para evitar que lo enviaran a los Estados Unidos. Su reino de terror fue horrible. El cartel de Medellín, bajo su mando, fue responsable de muchísimos asesinatos. Mataron a políticos, jueces y periodistas. Atacaban a los policías sin parar. Pusieron bombas en las ciudades principales. El gobierno colombiano, con ayuda de Estados Unidos, se defendió. Se formaron unidades especiales de policía para cazarlo. Pablo Escobar fue encontrado y abatido por la policía en 1993. La muerte de Pablo Escobar fue un evento muy importante. Muchos colombianos sintieron un gran alivio. El hombre que aterrorizó a una nación ya no estaba. Su cartel de Medellín comenzó a dividirse, perdió su liderazgo central y su poder. Pero esto no acabó con el negocio de la droga. Tampoco detuvo la violencia que estaba por todas partes. El panorama del conflicto simplemente cambió. Nuevos criminales aparecieron para llenar el vacío. La guerra por el control continuó sin parar. El cartel de Cali, que antes eran rivales de Medellín, se volvió por un tiempo el grupo traficante más fuerte. Ellos preferían sobornar en vez de hacer terrorismo directo, pero también fueron desmantelados con el tiempo. Surgieron organizaciones de droga más pequeñas y divididas. Estas eran más difíciles de atacar y eliminar. El negocio de la droga se volvió menos centralizado. También se arraigó más profundamente. Se mezcló con otros grupos armados, guerrillas y nuevas fuerzas paramilitares. En los años 90, los grupos paramilitares se hicieron más fuertes. Grupos como las AUC se formaron oficialmente en 1997. Decían que luchaban contra las guerrillas. Muchas veces los apoyaban los dueños de tierras, y a veces por gente del Estado. El nuevo milenio trajo más desafíos, pero también trajo nuevas esperanzas de paz. Los intentos de negociar con los grupos armados se hicieron más fuertes. El gobierno buscó maneras de terminar la larga guerra. En los años 2010 ocurrió un gran avance. Comenzaron conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Estas negociaciones fueron largas y difíciles. Se hicieron en La Habana, Cuba. Finalmente, en 2016, se firmó un acuerdo de paz. Este fue un momento histórico para Colombia. Las FARC aceptaron dejar las armas. Se transformaron en un partido político. Comenzaron los esfuerzos para reintegrar a los excombatientes. Este proceso tuvo muchos obstáculos. La desconfianza seguía siendo alta por todos lados. Poner en práctica el acuerdo de paz fue complicado. No todos los miembros de las FARC aceptaron el acuerdo. Algunos grupos que no estuvieron de acuerdo siguieron peleando. Siguieron metidos en actividades ilegales. A pesar del acuerdo con las FARC, la violencia no terminó. Otros grupos armados siguieron operando. El ELN siguió siendo una guerrilla activa. Surgieron nuevas bandas criminales, peleando por el control.
El sueño de una paz total todavía estaba lejos.